Hola a todos. El espacio es un lugar mucho más grande de lo que estamos acostumbrados a medir y observar en la Tierra. Así que tenemos que utilizar unidades completamente diferentes para poder expresar las distancias que nos separan de la estrella más cercana o de la galaxia grande más cercana. Y para poder determinar esas distancias se utilizan diferentes técnicas, y en este vídeo lo que quiero es contaros cómo medimos la distancia en el espacio, cuáles son esas unidades que se utilizan para hablar de distancias e incluso de tamaños de planetas y estrellas, y cuáles son las técnicas que se utilizan para algo que llamamos la escalera de distancias cósmica. A decir verdad, si nos ceñimos solo al sistema solar, podríamos utilizar la escala de distancias, el sistema métrico de toda la vida, y más o menos nos podríamos arreglar, porque la diferencia es que los números que utilizamos son mucho más grandes que lo que estamos acostumbrados a utilizar habitualmente. Por ejemplo, la Luna está a una distancia media de 384.400 kilómetros. Todos sabemos lo que es un kilómetro, pero ¿cuántos de nosotros somos capaces de visualizar realmente lo que supone 384.000 kilómetros de distancia? Es un número mucho más grande de lo que estamos acostumbrados a usar, y si nos ponemos a medir la distancia a los objetos más distantes del sistema solar, nos vamos a los miles de millones de kilómetros. Y no es fácil para nuestra mente trabajar con números tan grandes, no se nos da demasiado bien. Así que, en su lugar, para poder utilizar números más pequeños, lo que hacemos es utilizar unidades diferentes que en realidad solo encontramos al hablar de distancias en el espacio. Por ejemplo, la distancia media que separa la Tierra de la Luna, 384.400 kilómetros, es una distancia lunar. Y eso nos permite decir que un asteroide, por ejemplo, que vaya a pasar a 1.000.000 de kilómetros de la Tierra, en su lugar decir que pasará a casi 3 distancias lunares de nuestro planeta. Y eso nos permite entender que es casi 3 veces la distancia que nos separa de la Luna, aunque no sepamos visualizar ese 1.000.000 de kilómetros, por ejemplo. O, en el caso del Sol, que está a casi 150 millones de kilómetros, decimos que esa distancia entre la Tierra y el Sol es una unidad astronómica. Sin embargo, para Neptuno, en vez de decir que está a 4.500 millones de kilómetros, lo que decimos es que está a 30 unidades astronómicas. Y eso nos permite que, aunque no sepamos visualizar esas distancias, porque es muy difícil, sí sabemos que está 30 veces más lejos, un poquito más de 30 veces más lejos. Y además, la unidad astronómica se puede utilizar también para medir tamaños. Por ejemplo, el cinturón de Kuiper, que es el hogar del planeta enano Plutón, se extiende aproximadamente unas 25 unidades astronómicas, y lo que quiere decir es que su tamaño es eso, equivalente a 25 veces la distancia que separa a la Tierra del Sol. Y con todo esto, pues podemos utilizar números más pequeños para visualizar cosas que son realmente grandes, y que si tuviésemos que poner en kilómetros, casi siempre estaríamos hablando de millones de kilómetros o miles de millones de kilómetros, y eso en el sistema solar. Si nos vamos del sistema solar, esos números se vuelven todavía más grandes, porque la unidad por excelencia al medir distancias en el espacio es el año luz, la distancia que recorre la luz en el vacío a 300.000 kilómetros por segundo durante un año, que es aproximadamente 9 billones y medio de kilómetros. Y en su lugar lo que decimos es que Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol, que está a 4,24 años luz, utilizamos esa medida en vez de decir que está a más de 40 billones de kilómetros del sistema solar. Es más fácil de visualizar. Sabemos que la luz necesita 4 años, un poquito más de 4 años, para llegar a ese lugar, y por tanto podemos imaginar cómo de lejos está. Y además hay escalas más pequeñitas. Por ejemplo, podemos decir que el Sol, en vez de estar a una unidad astronómica de la Tierra, está a 8 minutos luz. Es decir, la luz tarda 8 minutos en llegar desde el Sol. Y además, también utilizamos el sistema solar como referencia para medir tamaños. Porque, por ejemplo, la masa del Sol es una masa solar. Y así, cuando tenemos una estrella que es mucho más masiva que el Sol, decimos, por ejemplo, que tiene 5 masas solares, es decir, 5 veces la masa del Sol. Cuando es una estrella mucho más pequeña que el Sol, decimos que tiene, por ejemplo, 0,18 masas solares, es decir, el 18% de la masa del Sol. Tenemos también el radio solar, que es para el tamaño de las estrellas, y un radio solar son 695.000 kilómetros, que es el radio del Sol, y por tanto una estrella puede medir a lo mejor un radio solar y medio, y sabemos que es un 50% más grande que el Sol. Y lo mismo pasa con la Tierra y Júpiter. Por ejemplo, tenemos la masa terrestre y el radio terrestre, que se utiliza para indicar la masa y el radio de la Tierra y permitir comparar con exoplanetas que puedan ser rocosos, y la masa de Júpiter y el radio de Júpiter, que se utiliza para comparar con exoplanetas que sean gaseosos. Pero nos falta algo más en todo esto, y es cómo podemos saber que
una estrella, por ejemplo, está a una distancia en particular. ¿Cómo lo podemos calcular si no tenemos la capacidad de ir hacia allá? Y ahí es donde entra en juego la escalera de distancias cósmica. Más allá del sistema solar ya nos encontramos con el año luz y con otra unidad que seguro que habéis oído muchas veces y que quizá no esté demasiado clara qué es, y me refiero al parsec. Un parsec son 3,26 años luz. ¿Pero qué es lo que indica? Pues en realidad lo que indica es, visto desde la Tierra, un objeto que tuviese un tamaño de una unidad astronómica, es decir, de 149,5 millones de kilómetros, ¿a qué distancia tendría que estar para que su paralaje, su movimiento aparente, con algo tan sencillo como lo que podéis hacer con poner un objeto delante vuestro, cerrar un ojo, ver dónde está, abrir ese ojo, cerrar el otro y ver su cambio de posición, eso es el paralaje, es equivalente a un segundo de arco? Es decir, un objeto de una unidad astronómica de tamaño, de 149,5 millones de kilómetros, ¿a qué distancia tiene que estar de la Tierra para que su paralaje sea un segundo de arco, que es un ángulo muy pequeñito? Y esa distancia es 3,26 años luz. Entonces, el parsec lo que nos indica es eso, es un cambio de posición aparente. Y esa es una de las técnicas que se puede utilizar para medir distancias a estrellas y objetos lejanos, su paralaje. ¿Cuál es su cambio aparente? Cuanto más pequeño sea, más lejos está. Por ejemplo, Próxima Centauri está a 4,24 años luz, o a 1,3 parsecs, porque su paralaje, el cambio de posición aparente que muestra, es de 0,76 segundos de arco, es más pequeñito que un segundo de arco. Y tenemos telescopios y observatorios que son capaces de medir paralajes muy pequeñitos, y eso nos permite calcular la distancia en parsecs. Ese es un sistema, pero se nos queda un poco corto si queremos saber, por ejemplo, a qué distancia está la galaxia de Andrómeda. Y aquí es donde entra un concepto que quizás hayáis oído alguna vez, aunque no está muy extendido, más allá de lo que es el mundo de la astronomía y de la divulgación, que es el de la candela estándar, que es en realidad un objeto o un fenómeno que por sus características sabemos que tiene un brillo máximo, podemos calcular cuál es ese brillo máximo y comparamos ese fenómeno en el universo con el brillo que nos muestra con el que debería tener, y eso nos permite calcular la distancia. Para poner un ejemplo que sea más sencillo de entender, imaginad que tenemos un faro en la costa y sabemos cuál es la potencia de ese faro visto a 1 metro de distancia, por ejemplo. Lo único que necesitamos hacer es, si estamos mucho más lejos, ver cuál es el brillo que nos muestra y podemos determinar a qué distancia estamos, porque no tiene el brillo que sabemos que es su máximo. Ese mismo mecanismo es el que se utiliza pero en el universo y se hace con nuestros propios faros. Por ejemplo, hay un tipo de estrella variable que se llama la variable cefeida, que tiene la particularidad de ser una estrella que se expande y encoge de una manera muy regular y su luminosidad cambia. Y se puede determinar cuál es la luminosidad máxima de una variable cefeida. Entonces simplemente basta hacer ese cálculo, ver cuál es el brillo que nos muestra y determinar a qué distancia está. Y esa técnica es la que se utilizó con la galaxia de Andrómeda y una variable cefeida llamada V1 para determinar que está a 2,5 millones de años luz de la Vía Láctea. Pero, como quizá imaginéis, tienen un límite. No podemos observar variables cefeidas a 5.000 millones de años luz. Y eso quiere decir que tenemos que recurrir a otros fenómenos y a otros objetos que nos permitan determinar distancias aún más grandes. Y por eso decimos que es una escalera de distancias. Dentro de los fenómenos para medir distancias más pequeñas, digamos dentro de la galaxia o en las galaxias a nuestro alrededor, se utilizan las variables cefeidas, otras estrellas variables e incluso un sistema de 2 estrellas en el que una eclipsa a la otra. Pero os he dicho que hay objetos y fenómenos. Y hay un fenómeno que se utiliza para medir distancias a lugares realmente lejanos, a galaxias muy lejanas, y se conoce como las supernovas de tipo 1A, porque es una supernova de la que he hablado en el vídeo de las supernovas, si os interesa, y que sucede cuando una enana blanca, el cadáver de una estrella como el Sol, tiene una compañera a su alrededor, que normalmente es una estrella que sí está en su fase principal, como puede ser el Sol, a la que le va robando material. ¿Y qué pasa? Que llega un momento en el que tiene más masa de la que puede mantener por sí misma para ser una enana blanca. ¿Y qué sucede? Que explota en forma de supernova. Como el mecanismo es siempre el mismo, siempre hay una masa a partir de la cual explotará. Es decir, la cantidad de masa que puede absorber es la misma para todas las supernovas de este estilo. Y eso nos permite, por tanto, calcular qué brillo debería tener esa supernova, porque podemos obtener cuál es el brillo máximo de una supernova de tipo 1A. Y de esta manera se puede determinar a qué distancia está de nosotros. Una supernova puede brillar con más intensidad que la galaxia en la que se encuentra. Y eso quiere decir que lo podemos ver en galaxias realmente lejanas. Hay otros métodos. También se puede utilizar, por ejemplo, el brillo de un cúmulo globular o de una nebulosa planetaria, porque se puede determinar cuál es el brillo máximo que tiene una nebulosa planetaria, que es el producto de una estrella como el Sol, que llegando al final de su vida expulsa sus capas exteriores al espacio. Pero la lista de candelas estándar en realidad está en crecimiento casi constante, porque se ha propuesto que, por ejemplo, probablemente se pueda utilizar un cuásar
para medir distancias a los confines del universo y tener así más métodos para poder ver que la distancia es correcta. Es decir, cuantos más métodos tengas para medir una distancia, más fiable es esa medición. Por ejemplo, desde hace muy poco tiempo se utilizan las ondas gravitacionales también para poder medir distancias, porque por sus características se puede determinar a qué distancia aproximada sucedió la colisión de, por ejemplo, dos agujeros negros. Es una escalera que está en evolución porque con el tiempo pues, se van encontrando nuevos métodos y técnicas que nos permiten seguir construyendo esos pasos. Y es una escalera porque en realidad no hay un solo método que se pueda utilizar en todo el universo. Esto es lo que nos permite medir distancias en el espacio. No hay una sola técnica, se tiene que utilizar varias y consiste principalmente en observar pues fenómenos o objetos que tienen unas características conocidas que son siempre iguales y que permiten pues obtener esa distancia. Así que medir distancias en el espacio es relativamente sencillo siempre que tengas un objeto que puedas utilizar como referencia, pero como el espacio es muy grande y hemos visto esas unidades que tenemos que utilizar para poder hablar de distancias que no son las que estamos acostumbrados a manejar normalmente, pues hace falta encontrar fenómenos que sean visibles muy lejos de nosotros. Y de hecho, al hablar del universo en toda su escala, a veces oiréis hablar de unidades realmente grandes, cosas como megaparsecs o incluso gigaparsecs. ¿Y qué es un megaparsec y un gigaparsec? Pues en realidad mega es 1.000.000, por tanto un megaparsec son 3,26 millones de años luz y giga es 1.000 millones. Un gigaparsec son 3.260 millones de años luz. Y esto se utiliza, por ejemplo, pues para medir la distancia al cúmulo de Virgo, a uno de los cúmulos de galaxias más cercanos al grupo local del que forma parte la Vía Láctea, que está a 17,7 megaparsecs, es decir, a un poquito más de 50 millones de años luz. O para hablar de una estructura que se llama la Gran Muralla de Hércules Corona Boreal, que tiene un tamaño de 3 gigaparsecs, es decir, casi 10.000 millones de años luz. Que, para no dejaros con la duda, la Gran Muralla de Hércules Corona Boreal es una de las estructuras más grandes que podemos observar en el universo y está formada por galaxias. Es una gigantesca cadena de galaxias que se extiende a lo largo de 10.000 millones de años luz. Y claro, recordad, el universo observable tiene un tamaño de 90.000 millones de años luz. No es 13.800 millones de años luz porque el universo está en expansión desde su nacimiento y su tamaño es de unos 90.000 millones de años luz. Así que ahora ya sabéis cómo se miden las distancias en el espacio y cuáles son esas unidades tan extrañas que se utilizan y qué significan, y os puede servir para ver que realmente el universo es muchísimo más grande de lo que podemos imaginar. Y si intentáis convertir esos números a kilómetros, veréis que son cifras tan sumamente grandes que es preferible utilizar estas unidades, e incluso así con un gigaparsec sigue siendo una distancia que es increíblemente difícil de imaginar, porque alguien puede imaginar cómo de grande es algo que mide 10.000 millones de años luz. Es un número muy grande incluso en años luz, y si ya nos cuesta con kilómetros, imaginad el intentar entenderlo con años luz. En cualquier caso, la semana que viene hablaré del mínimo de Maunder, porque las distancias en el espacio han ganado por mucho, y la semana que viene propondré más temas. Sin embargo, seguramente me saltaré el funcionamiento habitual porque quiero hacer un vídeo sobre la llegada del hombre a la luna para conmemorar el 50 aniversario, que será el 20 de julio, es el momento en el que se aterrizó en la luna, y luego seguramente con el verano es posible que no pueda grabar vídeo cada semana, sino que tenga que hacer varios. Os contaré exactamente cómo lo haré la semana que viene. Y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.